correcto, ¿verdad? Porque el texto no dice que descendió en forma de paloma, dice descendió como paloma. Es decir, recuerden, aquí está en un símil, está asemejando la manera como desciende una paloma, fue la manera como descendió el Espíritu Santo. No que descendió en forma de paloma, pero ¿en qué forma descendió el Espíritu Santo? Bueno, Lucas me dice que descendió sobre él como paloma en forma corporal. Entonces ahí tenemos que entender nosotros, ¿verdad?, que tengo que aprender yo a mirar todos los registros y entonces considerar que en el mundo religioso es cierto, en las denominaciones o en el mundo religioso se presenta el Espíritu Santo y se le representa con una paloma, pero eso es algo que es incorrecto, porque la Biblia no dice que descendió en forma de paloma, sino que descendió como paloma, ¿verdad?, la manera como descendió. La forma es una cosa y la manera es otra cosa. Entonces solamente, ¿verdad?, creo que era digno de considerar ese texto, porque los cuatro lo mencionan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero Lucas es el único que sí nos da más detalle, y Lucas sí especifica, ¿verdad?, que la forma era forma corporal cuando se dio sobre el Señor Jesucristo. Entonces, solamente, ¿verdad?, para que recuerden lo que les he estado enseñando, traten de considerar todos los textos que estén hablando del mismo tema, consideren los detalles, pongan atención siempre a las palabras, pongan atención al contexto, ¿verdad? Todo esto viene a ser importante, porque ahí podemos fallarle y sacar una conclusión que viene a ser errónea. Entonces, con eso en mente, hermanos, pues vamos ahora sí a iniciar con nuestra clase para esta tarde, que contamos todavía con el lenguaje figurado. ¿Qué me se ponía? Bueno, obviamente ustedes recuerdan, vamos a dividir esta clase, o va a estar dividida en tres partes. Ya miramos las primeras dos, ya miramos las reglas para identificar y miramos las reglas para interpretar, ¿verdad? Son dos cosas. Primero tengo que aprender cómo identifico cuando el texto que estoy leyendo es en lenguaje figurado, y una vez que sé cómo identificarlo, entonces me pregunta qué reglas puedo utilizar para interpretar ese lenguaje figurado. Y ahorita que discutamos los tipos, que es lo que vamos a hablar ahora, los tipos de lenguaje figurado en la Biblia, vamos a mirar, otras, lo repito, son algunos, no los voy a hablar todos completamente, pero sí vamos a mirar por lo menos algunos, que los que son un poco más, como dijéramos, más comunes de que encontramos en la Biblia. No sé por qué está desconectando esto. Está prendido. Sí, pero me quería mandar a... Es que no es ese problema. ¿Está conectado bien el adaptador? Sí. Vamos a tener que pedir que nos compren otra televisión como la que está allá, para ponerla aquí. Una ofrenda de amor para poner una televisión ahí. ¿Lo pagaste? Bueno, en lo que tratamos de arreglarlo, ¿qué tipos de lenguaje figurado pueden pensar ustedes, o cuáles conocen, cuáles son de los más comunes? Uno de ellos. ¿Qué otro? ¿Cómo? El simil. El simil es otro que vamos a mencionar. ¿Otro parecido al simil? La metáfora. ¿Qué más? Juan, uno. La sinécdoque. La sinécdoque. ¿Y la sinécdoque es parecida a qué? A la metonimia, ¿verdad? Hay varios tipos de metonimias, ¿verdad? La metonimia del sujeto, metonimia del efecto, la metonimia de la causa, y la sinécdoque es otro tipo, se pone separado, pero es otro tipo de metonimia, ¿verdad? Porque ahí es un cambio de nombre, pero estás cambiando ya sea lo completo por la parte o la parte por lo completo, pero es básicamente una metonimia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la sinécdoque la vamos a mirar en ese mismo rango. Aquellos que son comparativos, obviamente ahí va a entrar la metáfora, el simil, la parábola, la fábula, es otro de ellos. Entonces, todos estos tratan de comparar, y la manera como se los voy a presentar a ustedes, voy a tratarlo de poner en ese mismo grupo, ¿verdad? Los que van más cerca el uno del otro. Y la razón de ello, porque pienso que así nos ayuda a poder de alguna manera distinguir las diferencias entre el uno y el otro,
y aparte pues nos va a ayudar también a identificarlo mejor cuando lo hagamos separado. No sé por qué no está jalando Una vuelta. no sé si sea el adapter, a lo mejor no apagues el proyector, pero desconecta el adapter, apágalo y préndelo. Pues a mí sí me sale aquí. ¿No te sale bien? O ya salió, ahora sí ya. No estaba saliendo. Se me hace que lo habías aplanado tú ahí. ¿No? No. Quiero poner password, pero no miro. No. No alcanzo a ver. No me dice que está conectando. Oh, it's a 5. I thought it is. ¿Ah? 59009878. Ok, vaya. Bueno. Bueno, vamos a comenzar con el primero, la parábola. No sé por qué no. Hay que comprarlo. ¿Me traigo el de abajo? ¿Hay otro abajo? Yeah. Sí. Con esta es la parábola. ¿Qué es la parábola? ¿Cómo definirían ustedes la parábola? Yo pienso que todos estamos familiarizados con las parábolas, ¿verdad? Pueden pensar de muchas parábolas. La pregunta es ¿qué es una parábola? ¿Cómo trabaja una parábola? La parábola del sembrador, la parábola una historia, Una comparación. una comparación, Una enseñanza espiritual, una enseñanza espiritual, ejemplos de varias cosas para que entiendan. un ejemplo de varias cosas para entender algo mejor. Hermano Jorge. Yo pienso que usaba les hablaba por parábolas para que entendieran, por ejemplo, para que entendieran más el mensaje, porque sabían de agricultura, estaban muy familiarizados con ese tipo de trabajo, entonces les hablaba de esa manera para que lo entendieran Así es. mejor. Yeah. Como con cosas seculares, como profesiones o, como decía el hermano, como depende de qué era lo que hacían, como algunos eran pescadores, les hablaba en ese lenguaje. Y ese es un punto importante, ¿verdad? Porque la parábola, si ustedes le ponen atención, las parábolas normalmente estaban relacionadas a algo de la vida cotidiana, algo que ellos entendían. Nunca era algo fuera de la vida cotidiana, sino que era algo que tenía que ver, por ejemplo, con la pesca, con la agricultura, tenía que ver con costumbres, ¿verdad? De ellos, historia, diferentes cosas. Entonces, en ese sentido, vamos a mirar que una parábola era basada en algo de la realidad, no algo, pues, la historia en sí podía ser ficticia, pero los sucesos en sí eran cosas reales, ¿verdad? Entonces, como nos está jalando, bueno, primero que nada les voy a definir la palabra parábola. La palabra parábola es una palabra que está compuesta de dos términos, ¿verdad? Para, así como se escribe en español, P-A-R-A, para, y esa palabra significa al lado, y luego tenemos también la palabra balo o bolein, y esa palabra, ¿verdad?, significa echar o arrojar. Entonces, en ese sentido, cuando yo junto para, al lado, y balo o bolein, arrojar, literalmente significa poner al lado o arrojar al lado o echar a un lado. Entonces, en ese sentido, estamos colocando una cosa al lado de otra con el propósito de comparar o asemejar. Eso es lo que vendría siendo la definición de lo que es parábola. Ahora, ¿qué es una parábola? Bueno, como ustedes dijeron, es una historia mediante la cual algo de la vida real viene a ser utilizado como un ejemplo o como un medio para poder presentar ya sea algo moral, ¿verdad? Alguna enseñanza moral. Puede ser utilizada, ¿verdad?, para dar alguna enseñanza sobre un mandamiento, o puede ser utilizada para dar enseñanza sobre una doctrina. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, es la manera como vamos a mirar nosotros la parábola. Algo más, los actores que normalmente, cuando hablamos de un actor, ¿verdad?, estamos hablando quienes entran o son descritos en la parábola. En una parábola, esto sí quiero que le pongan mucha atención, los actores son seres humanos.
Y lo que ellos están haciendo normalmente son aquellas cosas que en la vida real ellos realmente pudieran hacer. Entonces los actores son seres humanos que en la parábola se describen haciendo cosas que en la vida real literalmente ellos las pudieran hacer. Algo más, ¿verdad? Miramos ahí que nunca se menciona en una parábola un trabajo que ellos no pudieran hacer o que estuviera fuera de su alcance. Y esto va a ser importante porque cuando entremos a hablar en los demás tipos de lenguaje figurado, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que hay mucha similitud en la parábola y otros, ¿verdad?, textos que vamos a encontrar ahí. Entonces, con eso en mente, ¿verdad?, eso es lo primero que quiero que aprendamos en cuanto a la parábola. ¿Cómo te conectaste ahí? Ya lo cambié yo en track. Ya, pues sí. ¿Te dejas conectarte? Ya. Bueno, en lo que trabaja o no trabaja, como quiera todos tienen la copia. Si quieren abran, se las mandé. Si tienen ahí su teléfono, se las mandé en el grupo. Lo que van a mirar que ahí tengo varios ejemplos, ¿verdad? Puse ejemplos o 3 diferentes pasajes. El primero de ellos que yo puse fue 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 9. Ahí, ¿de qué se trata esa parábola? ¿Están familiarizados cuando David pecó con Betsabé? Y llega el profeta Natán. Ajá, llega Natán, ¿verdad? Y le dice, eso es una parábola. Ajá. Así es. Ahora le hago la pregunta, hermana. ¿Dice ahí la palabra parábola? No. En ninguna parte menciona la palabra parábola, pero sabemos que es una parábola. ¿Por qué es una parábola? Porque es una historia ¿verdad? Mediante la cual algo en la vida real es utilizado como un medio para enseñar un pensamiento moral, ilustrar una doctrina o algún mandamiento. Aquí había algo moral que se le iba a enseñar a David. Y la manera como Natán lo hace es por medio de esa parábola que él le refiere. Un hombre, ¿verdad? Había 2 hombres, un hombre rico, un hombre pobre. El hombre pobre tenía solamente una oveja, la cual la trataba como familia dentro de su hogar. Pero el hombre rico le llegó a alguien, lo visitó. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Fue y tomó la oveja del hombre pobre y pues prácticamente, ¿verdad?, lo dejó sin nada. Y le pueden a ilustrar todo esto a David para finalmente hacerle la pregunta, ¿qué debería suceder aquí? Y David dice, bueno, el tal hombre, ¿verdad?, da un castigo severo a David. Y finalmente cuando él llega a la conclusión sobre el castigo que debería ser dado, Natán le dice, tú eres ese hombre. ¿Qué fue eso? Una parábola que ilustra un hecho de la vida real que puede suceder realmente y mediante ese hecho venir a darle una enseñanza moral. En este caso para que David recapacitara y por medio de esta parábola darse cuenta de la gravedad del pecado que él había cometido. Y fíjense cómo Dios usa este lenguaje figurado, ¿verdad? En el caso de ir a reprender a alguien y la manera, yo no sé, ¿verdad?, llamarle especial, la manera tan perfecta como Dios puede entrar a la mente, al corazón de David y hacerlo mirar qué tan grave era su pecado. Y con una parábola tan simple le demostró una gran verdad. Y ese es el propósito del lenguaje figurado, que el lenguaje figurado en algo que podamos mirar algo simple y sencillo, viene a enseñar una gran verdad de una manera más efectiva que se hubiera podido dar de una manera literal. Y podemos entonces apreciar por qué Dios hace mucho uso del lenguaje figurado, en este caso de la parábola. Miguel, ¿ibas a hacer una pregunta? Sí, no, iba para destacar también, ¿verdad?, que David era rey entonces, pero él era también pastor de ovejas, para Así entenderlo, ¿verdad? So, como dice usted ahorita, que era ver perfecto el mensaje que por medio del profeta Natán se lo dio a entender a este rey que tenía un pasado para poder entender bien lo que trataba el mensaje. Así es, ¿verdad? Y así como es aplicado con David, siempre la audiencia se le da una parábola relacionada con algo con lo cual ellos están familiarizados, ¿verdad? Y así que en este caso podemos decirle, pegó en el mero clavo, ¿verdad? Cumplió su propósito, que era despertar a David y darse cuenta de su pecado, y por medio de esa parábola se logró. La otra que tenemos es la de Mateo. Si tienen ahí Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. ¿Cuál parábola encontramos ahí? ¿Y quién me la resume? Pues traté de poner puras que yo pienso de que estamos familiarizados con el propósito, ¿verdad?, de que pues obviamente podamos avanzar en la clase y poderlas ir entendiendo. Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. ¿Cuál parábola es esa? La parábola de las 10 vírgenes. Bueno, ¿qué encontramos en esa parábola?
se mencionan 10 vírgenes, ¿verdad? 5 consideradas prudentes, 5 consideradas como insensatas. Ahora, hay varias cosas que ustedes pueden notar ahí. Mencionan las lámparas, tanto las lámparas que traían las prudentes como las que traían aquellas que no eran prudentes. Miramos la preparación de las unas y las otras, el aceite adicional que llevaron, lo cual implicaba, ¿verdad?, que la espera, no estaban seguras cuánto tiempo iba a ser la espera, pero estaban preparadas las prudentes para que si se alargaba la espera, ellas pudieran tener suficiente aceite para que la lámpara siguiera prendida. Pero luego ustedes notan, se les acaba el aceite a unas, y mientras van por más, dice que llegó pues el marido, ¿verdad?, o el esposo, o llega, y cuando él llega, entran y se cierra la puerta. Llegaron las otras, ya no pudieron entrar. Con esta parábola, ¿qué está escribiendo? Una costumbre que era general en Palestina. Esa era una costumbre que se practicaba. No era algo ficticio, no era algo con lo cual ellos estaban familiarizados. Ellos podían entender, sí, esto es lo que pasa normalmente cuando hay bodas, cuando hay una celebración de este tipo. Parte de la cultura es eso, la espera. Cuando llega el proceso de la espera, ya se entran todos, se cierran las puertas para evitar interrupciones, lo cual nos enseña que ellos no apreciaban ser interrumpidos en una actividad, era parte de la cultura, ¿verdad? Y si llegabas tarde, ya te perdiste de entrar en ese banquete, simple y sencillamente porque llegaste tarde y no llegaste a tiempo, y obviamente ellos no quieren ser interrumpidos. Eso, ¿verdad?, nos viene a demostrar mucho en cuanto a lo que ellos aprecian, que una vez que ha iniciado una ceremonia de este tipo, no debe haber ningún tipo de interrupción. Eso, ¿verdad?, entonces nos viene a enseñar el Señor Jesucristo. Le hago la pregunta ahora a ustedes, ¿cuál fue el propósito de esa parábola? Estar listos. ¿Cómo? Que hay que estar listos. Que hay que estar listos, hay que estar preparados, ¿verdad? Ese es el propósito de la parábola. Ahora, tengo yo que interpretar qué representan las vírgenes, qué representa el aceite, qué representa cada una de las cosas que yo miro ahí. ¿Es necesario hacer esto en la parábola? Pero sin embargo mucha gente lo hace. Muchos tienen esa mala costumbre de que dicen, ok, vamos a mirar, ¿verdad?, qué representan las mujeres, qué representa el aceite, qué representan las lámparas, qué representa la puerta, qué representa esto. Ese no es el propósito de la parábola. El propósito de la parábola es mirar algo, ¿verdad?, de la vida cotidiana, una historia de la vida cotidiana que puede ser utilizada para poder presentar una verdad, una doctrina, algo moral, algo, ¿verdad?, que va a hacer reflexionar a la persona, una enseñanza de parte de Dios. Entonces aquí, ¿verdad?, yo no tengo que dedicar tanto tiempo a tratar de interpretar el significado de cada una de estas cosas. Hay una, ¿verdad?, que estaba leyendo la parábola de la mujer que toma la masa y la separa en tres partes, pone levadura, comienza a levantarse, y alguien, ¿verdad?, creo que era Agustín creo que se llama, de una interpretación que a mí me pareció curiosa. Él dice, bueno, pues los 3 bolitas, ¿verdad?, de masa que él hizo, las 3 medidas de masa, pues vienen a representar los 3 hijos de Noé, que por medio de ellos 3 viene a representar toda la humanidad, y luego comienza ahí como decimos nosotros, de echarle crema a los tacos y a todo, ¿verdad?, le viene a inventar algo. Hermanos, ese es el propósito de la parábola. El propósito de la parábola no es que yo eche mi curiosidad a correr y que yo trate de ponerle ahí cosas que no se están enseñando. Ese no es el propósito de la parábola, ¿verdad? Entonces tengo que tener cuidado, otra vez, de poder mirar antes lo que está antes de la parábola y entender por qué razón esa parábola está siendo referida, o mirar al final de la parábola si hay alguna expresión ahí que me ayude a entender cuál era el propósito de esa parábola, y en este caso aquí la encontramos. ¿Dónde encontramos el propósito de esa parábola? En el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ese es el propósito de esa parábola. Y entonces yo me puedo olvidar de todo lo demás que yo quiera interpretar, y yo entiendo que ese era el único propósito que tenía esa parábola, y que ya con eso me quedo. Entonces, ahí encontramos otra, ¿verdad? Miren la diferencia, cómo fue la parábola en el Antiguo Testamento de Natán para con David, la parábola que encontramos aquí de Jesús sobre las 10 vírgenes, y luego en Lucas capítulo 10 y el versículo 25, ahí venimos a encontrar otra parábola. Lucas capítulo 10 y el versículo 25. Dice, he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Tengan esa pregunta en mente, porque la pregunta con la cual este hombre vino ahí
fue con el propósito de decirle al Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor, ¿verdad?, le hace la pregunta, le responde una pregunta con otra. Bueno, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y este hombre contesta correctamente. Bueno, dice el versículo 27, aquel respondiendo dijo, oh, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor simple y sencillamente responde, bueno, haz esto y vivirás. Pero luego viene aquí y ahí es donde está la clave, en el versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo, ¿y quién es mi prójimo? Ahí yo entiendo que el resto, lo que yo voy a leer de la parábola, el propósito es demostrar quién es el prójimo. Porque esa fue la pregunta que él tuvo. Y si yo entiendo entonces, ¿se fijan aquí la diferencia de esta parábola a la parábola anterior? La parábola anterior yo miré al final cuál era el propósito de esa palabra. Aquí no es al final. Aquí yo lo estoy encontrando en medio de esa conversación, y es en medio o en el corazón de esa conversación que hay una pregunta que el Señor quiere responder, y lo va a hacer por medio de una parábola. Y aquí es donde presenta la parábola del buen samaritano. Otra vez, aquí yo no tengo que decir qué representa, yo sé que muchas veces se hace, ¿verdad? Pero no tengo que decir qué representa el levita, qué representa el sacerdote, el burro donde queda, ¿verdad? ¿Qué representa el asno, ¿verdad? El burro que llevaban ahí. No tengo que venir yo a justificar cada una de las figuras utilizadas en esa parábola, porque ese no es el propósito. El propósito de la parábola era mirar la condición de aquel hombre, quién fue el quien le ayudó, y para finalmente, esto me lo confirma porque yo llego entonces al versículo 36. Termina el Señor esa parábola y le hace la pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel dice, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, y ya estuvo mismo. Se cumplió el propósito de la parábola. ¿Cuál era? Que él entendiera quién es el prójimo. Y ya lo entendiste, ok, decía estuvo mismo. Ese fue el propósito de esa parábola, ¿verdad? Enseñar. Ahora aquí fue enseñar un mandamiento. En el de David, ¿cuál fue el propósito? Algo moral, ¿verdad? Hacerlo consciente de la moralidad, cómo estaba delante de Dios. ¿Cuál fue el propósito de esta? Expresar un mandamiento o ilustrar cómo llevar a cabo un mandamiento de parte de Dios. ¿Cuál era el mandamiento de Dios? Amar al prójimo. Y esta parábola demuestra cómo llevar a cabo ese mandamiento. Entonces, cada parábola tiene un propósito, ¿verdad? Preguntas con la parábola. ¿Se entienden todas bien? Entonces, si ustedes, ¿verdad?, están lidiando con una parábola, pongan atención a todo. ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está la clave para interpretar esa parábola? ¿Cuál es el propósito por el cual se dijo? Y solamente con eso quédense. No hay que echar la mente a volar. No hagamos complicado algo que Dios ha hecho simple. La parábola, su propósito es, de una manera simple, enseñar una gran verdad. Y cuando yo vengo a complicar algo que Dios intentó hacer simple, entonces yo estoy perdiendo la marca, o estoy fallando en entender cuál fue el propósito que el Señor dio a esa parábola. ¿Okay? Entonces, con eso en mente, esa es la parábola. Pues si no, Jalos, yo no sé qué está pasando. Si quieres, puedes poner el tuyo, ¿verdad? Ahí. Es que es otro. You're not putting the last time. Ahora es 53. Oh, por eso. Ese sí está ahí. Vale. Así. Me gusta Luis hacernos sufrir, ¿verdad? Bueno, ahora sí la fábula. ¿Qué es la fábula? ¿Por qué es una fábula? ¿Un cuento? ¿De veras o de mentiritas, hermano? Como un ejemplo. ¿Qué consideran ustedes la diferencia entre la parábola y la fábula? Es fictiosa, ¿no? Es la real, es fictiosa, como está dando el ejemplo. No, la parábola puede ser real o puede ser ficticia, ¿right? Puede ser, otra vez, es algo de la vida real, pero puede ser una historia ficticia. Realmente no. Realmente este hombre fue un hombre que realmente fue robado por los ladrones y sucedió la historia realmente así, o fue una parábola que fue hecha con el propósito. Por ejemplo, piensa la parábola de la oveja. No estaba hablando literalmente, ¿verdad?, que había pasado un hombre que sí le había quitado la oveja a su prójimo y hizo todo esto. Fue una historia ficticia con hechos reales. Ahora, ¿qué diferencia hay entre eso y la fábula? Los personajes no son los seres humanos. Los Vienen siendo personajes animales. vienen siendo animales. O algo que no sea humano. Ok,
Así es, ¿verdad? Bueno, en la fábula, la ilustración viene a ser hecha atribuyendo cualidades humanas a seres animados u objetos inanimados. Cuando hablamos de seres animados, ¿de qué estamos hablando? Puede ser un árbol. ¿Un árbol tiene vida? No se mueve, pero tiene vida, ¿verdad? Hay vida en un árbol, hay vida en una planta, hay vida en todo esto. ¿Qué hay de un animal? Lo que me enseñó Lily es un ser animado. ¿Hablan los árboles? ¿Hablan los leones? ¿Hablan las ovejas? ¿Hablan los animales? El burro de la burra de balance habló, ¿verdad? Pero ahí no era una fábula. Ahí no era una fábula, ahí fue un hecho real, ¿verdad? Que sucedió. Entonces ahí no era una fábula, hermano. Pero en la fábula, ¿verdad? Esa es la clave. ¿Me trajiste también uno mío o no? ¿Sí? Todo. Bueno, una fábula, ¿verdad? Recuerden, es la clave. Una ilustración hecha atribuyendo cualidades humanas a seres animados. Pero también puede ser a objetos inanimados. Objetos que no se mueven. ¿Qué es un objeto inanimado? O un objeto que no se mueve. Como un... Una mesa. Yeah. Una mesa. Algo que no tiene vida. Algo que no tiene vida. hacha. Una hacha. Oh, ¿Algún hacha habló en la Biblia? Sí. flotó. Sí. Se habla de un hacha, Thank you. la que flotó, ¿Cómo? la hacha que flotó. Dice, El hacha, si por eso flotó, hermano, no habló. No dijo, sáquenme de aquí, ¿verdad? No, habló. Sí, bueno, objetos inanimados, ¿verdad? Son aquellos objetos que no tienen vida, ¿verdad? Que no se mueven. Entonces, en ese sentido, vamos a mirar varios ejemplos, pero esta va a ser la clave. Ahora, aquí está de esta manera. La verdad que está tratando de ser presentada, o la moraleja, ¿verdad? Aquello que se quiere enseñar o que se quiere mostrar, viene a ser enforzada con una gran importancia, pero ahora aquí fíjense la diferencia. Los actores que son seleccionados son de entre aquellos seres u objetos incapaces de realizar tales acciones. Es decir, ¿verdad? A diferencia de la parábola, en una parábola los actores son seres humanos, ¿verdad? Un pescador, un sembrador, ellos son los que están actuando o ejerciendo la acción en la parábola. En la fábula no van a ser seres humanos. Aquí esos atributos se le están dando a seres animados u objetos inanimados. Esa es la diferencia. Si entonces ustedes tienen una pregunta en el examen y tratan de mirar cuál es la diferencia entre la parábola y la fábula, la gran diferencia es entre quién está actuando, quién está realizando la acción entre la una y la otra. En la parábola, seres humanos. En la fábula, pueden ser animales, pueden ser árboles, pueden ser cualquier objeto, ¿verdad? Que está realizando algo que es incapaz de realizar. Y la manera más fácil, les hago la pregunta, ¿puede un árbol hablar? No puede hablar, pero en la fábula está hablando. ¿Puede un animal hablar? Claro que no. Y no digan la burra de Balaam, ya dijimos que ahí no fue una fábula. Un animal no puede hablar, pero en la fábula sí está hablando. ¿Qué está haciendo entonces? Está realizando una acción que en la realidad es incapaz de realizar. Esa es la fábula, ¿verdad? Ahora, pueden pensar de una fábula en la Biblia. Y aquí le puse la clave, ¿verdad? ¿Qué es la fauna y qué es la flora? Los animales, la vegetación. La fauna son los animales y la flora es toda la vegetación, ¿verdad? Entonces esa va a ser la clave. Entonces, al igual que la parábola, presentada en forma de una historia, también es una historia. La fábula, otra vez, también es una historia, pero a diferencia de la parábola, sus actores no son reales. Yo pienso que con esto que tengan en mente, nomás acuérdense de esto. Acuérdense que miramos primero la parábola, luego la fábula, y la gran diferencia entre los dos es esta. Y allá van a tener la clave para poder discernir entre la fábula y entre la parábola. Ahora sí vamos a mirar varios ejemplos. La primera de ellas, Jueces capítulo 9, versículo 6 al 21. ¿De qué está hablando ahí? ¿Quién conoce la historia del Antiguo Testamento? ¿Por qué tan familiarizados estamos con la historia del Antiguo Testamento? Jueces capítulo 9, versículo 6 al 21. ¿Alguien se acuerda de Jerobal? ¿Quién era Jerobal? ¿Cómo se llamaba Jerobal antes de que le pusieran Jerobal? ¿Por qué le pusieron Jerobal? Ese es el contexto de esta fábula. A ver, Eric, ¿quién era Jerobal? ¿No? Maribel, ¿quién era Jerobal? ¿No? Lili, ¿quién era Jerobal? Daniela, ¿quién era Jerobal? Híjole, no. Un rey.
No, hombre. A ver, Juan, ¿quién era Jerobal? ¿Ah? ¿Un hombre? No, no, tan bárbaro. ¿Se acuerdan de Gedeón? ¿Quién era Gedeón? Otro hombre. Era el mismo hombre, ¿verdad? Gedeón y Jerobal es exactamente el mismo. Bueno, si ustedes ven la historia de Gedeón, de la razón que se le llamó Jerobal, dice porque él fue y luchó en contra de Baal. Recuerdan que había un altar que estaba hecho para Baal. ¿Y qué hizo Gedeón? Va de noche para que no lo pedrían en el día, ¿verdad? Se espera que todos se duerman, va en la noche y pum, lo tumba. Y luego en la mañana se levanta todo el mundo y ¿qué pasó? ¿Quién tumbó, ¿verdad?, este altar para Baal? Y pues obviamente el papá de Gedeón lo defiende y dice, bueno, pues si es Dios, que se defienda él mismo. Y lo dejaron, ¿verdad?, ahí completamente. Bueno, de ahí Gedeón, miramos que Gedeón comienza su lucha en contra de Baal y por eso se le llamó Jerobal, ¿verdad? Su nombre es Gedeón, pero se le llamó Jerobal. Bueno, Gedeón vino a tener 70 hijos. Él murió, quedan sus 70 hijos, muy ocupado este hombre, ¿verdad? Y dejó los 70 hijos, pero luego venimos a encontrar en Jueces capítulo 9, que ahí aparece uno que se llama Abimelech. Y Abimelech no era, ahora sí, como dijéramos, de los hijos legítimos de Gedeón. Pero miramos ahí que Abimelech lo que vino a hacer, que vino y le dio muerte a todos los hijos de Gedeón. A todos, excepto por uno. Y al único que no le vino a dar muerte, según lo que nosotros venimos a leer, es a Jotam. Versículo 5, Jueces 9:5, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. Y obviamente aquí es donde viene el pueblo y le dicen a Abimelech, Abimelech, ¿por qué no vienes tú a reinar sobre nosotros? Ahora aquí hubo un problema, que si nosotros leemos el capítulo 8 y leemos el versículo 35, bueno, el versículo 34, Jueces 8:34 dice, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho por Israel. ¿Por qué no se mostraron agradecidos? Porque viene Abimelech y acaba de morir Gedeón, y Abimelech viene y mata a todos los hijos de Jerobal, y el pueblo hizo absolutamente nada. No mostraron agradecimiento a este hombre por lo que él había hecho. Y lo que miramos aquí, hermanos, entonces es que ahora sí viene una fábula. Y la fábula viene a comenzar en el versículo 7. Noten lo que dice, cuando se lo dijeron a Jotam, ¿qué le dijeron? Que se habían juntado para que Siquem viniera a reinar sobre ellos. Versículo 7, cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo, oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron pues, y aquí comienza la fábula, el versículo 8. Noten el versículo 8 porque ahí comienza la fábula. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, ¿qué están haciendo los árboles? Hablando con el olivo. Y hablan con el olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, bueno, como el olivo no quiso, vamos ahora con la higuera. Y dice ahí el versículo 11, y respondió la higuera, he aquí, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande entre los árboles. Entonces no quiso el olivo, no quiso la higuera, y en el versículo 12 dijeron luego los árboles a la vid, ven pues tú y reina sobre nosotros. Otra vez pasa lo mismo, la vid tampoco dijo que no, que ella no iba a reinar sobre ellos. Y finalmente en el versículo 14, entonces ahora sí, el olivo dijo que no, la higuera dijo que no, y la vid dijo que no, y en el versículo 14 le dicen a la zarza, anda tú y reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Que los hijos de Jerobal eran príncipes, eran dignos, hubieran sido mejores gobernantes sobre el pueblo,
Y sin embargo el pueblo, en lugar de elegir de entre la higuera, o de entre el olivo, o de entre la vid, eligieron una zarza. ¿Quién era la zarza ahí? Abimelech, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? Es una fábula en la cual en esa fábula se está viniendo a enseñar una enseñanza, pero es una fábula que está dicha en una forma de una historia. Y la historia aquí es que los árboles querían buscar quién iba a reinar sobre ellos. Y de entre los árboles trataron de elegir quién iba a ser el mejor para finalmente acabar con una zarza. Entonces es la enseñanza que miramos aquí en la fábula, ¿verdad? Que los objetos que están aquí en esa historia son árboles que están hablando, que están haciendo acciones que para ellos serían imposibles. Pero es una forma eficaz de Dios, por medio de Jotam, mostrar el pecado que el pueblo había cometido. Específicamente contra Jerobaal, su casa, sus hijos. Ese era el propósito de esa fábula. ¿Okay? La otra fábula que puedo pensar yo, no hay muchas fábulas, ¿verdad? en la Biblia, pero la otra que sí puedo encontrar es la que encontramos ahí en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 14, y el versículo 8 al versículo 10. Van a aprender mucho aquí del Antiguo Testamento, Dios quiera, ¿verdad? Con todas estas, con sentido figurado, vamos a aprender mucho de diferentes libros. En Segunda de Reyes ahí dice, el rey dijo a Asael, toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios. No estoy en el 8, perdón, era Segunda de Reyes 14. Segunda de Reyes capítulo 14, versículo 8. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo, ven para que nos veamos las caras. ¿Quién era Amasías? ¿Ven por qué es importante la historia del Antiguo Testamento? Un rey. ¿Rey de quién? ¿Cómo? Era rey de Judá. ¿Quién era este rey? ¿Qué sabemos en cuanto a él? Porque eso es importante para entender lo que se va a decir en el versículo 9. El rey Amasías era un rey que Dios, si ustedes analizan en el versículo, capítulo 12, ¿verdad? Que es donde nos da un poquito más la historia acerca de él. Pero en el caso de Amasías, nosotros miramos, ¿verdad?, que Dios le había dado una gran victoria. Había luchado contra los hijos de Edom, los había vencido. Entonces, lo que comenzamos a mirar, que originalmente este hombre Amasías había sido un rey bueno, un rey fiel delante de Dios. Pero dice la escritura en los proverbios que antes de la caída, ¿qué viene? La soberbia, el orgullo. El problema de Amasías, que comienza a mirar cómo él está ganando guerras y cómo Dios lo está prosperando, se empieza a elevar el corazón de él. Y es en ese momento que su corazón está elevado, que ahora quiere desafiar al rey de Israel. Su propio hermano, ¿verdad? Porque recuerden, Israel y Judá eran el mismo pueblo. Y le manda llamar al rey de Israel, le dice, hey, dice, ven para acá, vente para que nos veamos las caras. Palabra figurada, ¿con qué propósito? Vamos a la guerra, vamos a luchar el uno contra el otro. Y luego el versículo 2 dice ahí, bueno, versículo 9, perdón, capítulo 14 y versículo 9. Dice, y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. Noten, el cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, da a tu hija por mujer a mi hijo, y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron al cardo. Esa es la fábula, bien cortita, no es como la otra fábula que miramos acá en Jueces. ¿Cuál es el propósito de esa fábula? Versículo 10, ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido, gloríate pues, mas quédate en tu casa, ¿para qué te metes en un mal? Para que caigas tú y Judá contigo. Ese es el propósito de esa parábola. ¿Qué tan larga es esa parábola? Solamente un versículo. ¿Parábola o fábula? Perdón, fábula. ¿Qué te contaba esa fábula? Bueno, miramos ahí, ¿verdad? Entonces que el propósito de esa fábula era demostrarle que su altivez, tuviera cuidado con su altivez, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué te levantas tanto? ¿Para qué te ensoberbeces? Mejor quédate en tu casa, no te va a acontecer ningún mal. Entonces era el propósito de mostrar que aquí en este sentido el rey de Israel se siente como el cedro y está diciendo que el rey de Judá es como un cardo, algo insignificante, ¿verdad?, comparado al cedro. Pues con eso, ¿verdad?, aquí tenemos dos ejemplos de dos fábulas. Pero lo que miraron que en esta encontramos un cerdo
no, cedro, un cerdo, un cedro y un, ¿cuál era el otro? Cardo, ¿verdad? ¿Y acá qué encontramos? A ver, ¿se acuerdan? Bueno, todos los árboles, y entre ellos se describe más el olivo, la higuera, la zarza y la vid, ¿verdad? Todo se menciona ahí. ¿Y cuáles son los atributos que ellos tienen? Atributos, ¿verdad?, de seres humanos que realmente ellos no tienen. Pero el propósito es expresar una verdad, ¿verdad?, por medio de esa historia. Entonces, ¿está fácil? ¿Fábula y la parábola? Facilito. Bueno, ahora viene el simil. Hermano, Ajá. en el Nuevo Testamento también encontramos fábulas. No puedo pensar de una ahorita. Lo que puedo buscar. En el Nuevo Testamento encontramos parábolas, ¿verdad? Parábolas hay muchas. Hay alegorías en el Nuevo Testamento, la metáfora, el simil, obviamente la metonimia, ¿verdad? Todos los diferentes tipos de metonimia, sinécdoque, el sarcasmo, la ironía, ¿verdad? Todo eso sí entra, pero no puedo pensar en una fábula en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento sí. Y ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, también de la riqueza del lenguaje hebreo, ¿verdad? Este tipo de lenguaje figurado que ellos utilizaban en el idioma hebreo. Que incluso en el idioma hebreo, ¿verdad?, tenemos todo el libro de los salmos, los proverbios y los cantares, que son libros poéticos, que eso no encontramos mucho, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Entonces, va a haber algunos tipos de lenguaje figurado que van a ser más comunes del Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento. En este caso creo que la fábula, probablemente esté equivocado, no quiero decir, pero es posible que la fábula es uno que encontramos más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Pero parábolas sí encontramos en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero buena pregunta. Bueno, el simil. ¿Qué es el simil? Bueno, el simil es un término que viene del vocablo latín, la palabra similis, que hace referencia a lo que es semejante. Aquí va a estar la clave. En el simil, cuando ustedes están leyendo la escritura y hay una comparación, busquen por estas palabras, que es como, que es semejante, parecido, comparado, se está haciendo una comparación. Entonces esas palabras van a ser la clave para poder discernir cuando estoy lidiando con un simil, ¿verdad? Entonces, dos ejemplos que yo puse aquí sencillos. El primero, Salmos capítulo 1 y versículo 3, ¿de quién está hablando? Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de escarnecedores, ¿verdad?, ni con los malos anduvo su morada, sino que en la ley de Jehová está su deleite, habla todo eso. Bueno, ¿cómo va a ser ese hombre? Aquí empieza el simil. Ese hombre que es bienaventurado, que no anda en caminos perversos, es un hombre que va a ser como el árbol plantado junto a las corrientes de aguas. Y aquí entonces ustedes empiezan a imaginar un río donde está corriendo el agua, y al lado de ese río nos imaginamos un árbol que está allá al ladito de ese árbol, allá al ladito de ese río, y pensamos el agua como está corriendo constantemente, y ese árbol nunca tiene necesidad de agua. Siempre está en un lugar fértil donde hay agua. Bueno, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces el simil está comparando uno o más atributos, en este caso de un árbol que está plantado junto a las corrientes de agua, y comparando esos atributos de ese árbol a un hombre, aplicándolos a un hombre que vive su vida conforme a la voluntad de Dios. Es el propuesto de simil, ¿verdad? Como hacer una comparación, asemejar, ¿verdad?, o dar ciertas cualidades presentadas en uno comparadas con el otro. Otro texto, ¿verdad?, que tengo ahí es Isaías capítulo 55, y subrayé las palabras claves, porque versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y ahí noten cómo usted está diciendo, ¿verdad? En este caso, tanto la lluvia como la nieve, ¿dónde descienden? Del cielo. Y cuando caen, no vienen a ser desperdiciados, sino que van a cumplir su propósito. La lluvia va a germinar, va a producir, va a salir fruto. La nieve es lo mismo, va a caer, va a producir o va a ser eficaz en lo que Dios le envió. Y luego viene a comparar la nieve y el agua, ambas que vienen del cielo y que cumplen un propósito, y viene a ser el simil para compararlo con la palabra de Dios. ¿De dónde viene la palabra de Dios? Al igual que la nieve y que el agua, ¿de dónde viene? Del cielo. Y al igual que la nieve y que el agua, que cumple un propósito, la palabra de Dios siempre va a cumplir un propósito y nunca va a volver a él vacía. Es el propósito de ese simil, ¿verdad? Pero la palabra clave donde la encontramos será como, porque como desciende, así será. Una comparación. Y la palabra clave como. Jesucristo hizo mucho esto, ¿verdad? Por ejemplo, dice, ¿a qué compararé el reino de los cielos? ¿O a qué haré semejante el reino de los cielos? Bueno, el reino de los cielos es semejante a esto, semejante a aquello,
Ahí encontramos, ¿verdad?, este uso de símil, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es el propósito, una comparación, pero la clave es esas palabras. Siempre busquen por esas palabras. Como, semejante, comparado, comparar, cualquier palabra que sea parecido a eso, entonces yo estoy entendiendo que estoy lidiando con un símil. Y ahí está la clave. Facilita, ¿verdad? Ujú. Es como el buen óleo, ¿verdad? Así es. Entonces ahí encontramos un símil, un buen ejemplo. ¿Quién me da otro ejemplo de un símil? Primero Pedro 2, ¿Qué es ese? ya sea como niños recién así, la leche espiritual no alterada, pero Ahí está otro símil. Y entonces ven cómo estoy agrupando la parábola con la fábula, porque hay mucha similituad entre ellos. El símil, ¿con qué lo podemos comparar? ¿O qué sería lo que sigue? Siguiendo el mismo pensamiento. La metáfora, ¿verdad? Aquí entonces la metáfora. ¿Qué es la metáfora? Bueno, la metáfora es una figura en el cual el nombre de una cosa es aplicado directamente a otra para asemejarla. Ajá. Para la simil en inglés, pero es igual que la as. The simile. La de simil, Yeah. Like a what? like or as. Yeah. Yeah, like or as, yeah. Yeah. That's it. Vamos agarrando. Aquí hay traductora también, ¿verdad? Para los que quieran. Estamos haciendo bilingüe. Bueno, diferente. Ahora aquí está. Esta va a ser la clave. ¿Se acuerdan cómo les di la diferencia entre la parábola y la fábula? ¿Qué era la diferencia entre la parábola y la fábula? Unos son la... ¿Quiénes son parte de la fábula, verdad? Los actores. Los actores es la clave. Aquí, ¿qué va a ser la clave? Bueno, la diferencia al símil, como puede ser que la diferencia al símil al no tener una comparación formal como o semejante. Ahora, aquí pongo un ejemplo. En el símil, ¿por qué no sale ahí? Ahorita es que le faltó café, ¿verdad? Al proyector. En el símil, aquí está la clave. En el símil, el hombre es como un león. Pero en la metáfora, el hombre es un león. Esa es la diferencia. Facilito. Ustedes miran un texto, si dice que es como, o si dice que es semejante, o si dice que es parecido, yo sé que estoy lidiando con un símil. Pero si me dice que es, entonces yo sé que estoy lidiando con una metáfora. ¿Okay? Ahora, en el símil entonces lo que yo miro, ¿verdad? Que hay una comparación de uno o más atributos, y en la metáfora hay algo, ¿verdad?, semejante, una semejanza mayor, ¿verdad?, entre las dos cosas que están comparando. Vamos a mirar aquí varios ejemplos. Por ejemplo, Jeremías capítulo 2 y el versículo 13. Vamos a ir, y lo que puse aquí, otra vez puse textos del Antiguo y del Nuevo Testamento para que nos ayuden a identificar estos lenguajes figurados en ambos. Jeremías 2.13, ¿quién lo tiene? Se lo puede leer. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. ¿Es el 2.13, hermano? No, ¿O no? no era el, sorry, era el 3. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ok. ¿Cuál es la metáfora ahí? fuente de agua. ¿Y quién es la fuente de agua viva? Jehová. Jehová. ¿Verdad? Jehová, entonces no dice que Jehová es como fuente de agua viva, sino que Jehová es fuente de agua viva. Obviamente ahí está hablando, ¿verdad?, de la bendición que viene de parte de Jehová, está hablando de la providencia de parte de Dios, lo que Él provee, el cuidado, ¿verdad?, la bendición que Él da para sus hijos. Y entonces ellos intercambiaron a Jehová, que es fuente de agua viva, por cisternas que no retienen agua. Y ahí está hablando, que es haciendo la comparación entre el Dios verdadero y los ídolos que ellos estaban sirviendo. Ese es el propósito que está haciendo esta metáfora. Una comparación entre Jehová y los ídolos o falsos dioses que ellos servían. Luego me voy a brincar Génesis capítulo 49. ¿De qué habla Génesis 49? Sin buscarlo. Es casi el último capítulo. Profecía de Jacob. Ya va a morir Jacob, y ahí comienza a dar una profecía sobre las 12 tribus de Israel, y a uno lo compara con un ciervo, a otro lo compara con un león, a otro lo compara con diferentes animales, ¿verdad? Y son puras, en unas son metáforas, en otros son similes. Ahí van a encontrar los dos en todo el capítulo
49 de Génesis en esa bendición que está dando Jacob. Pero vamos a Mateo capítulo 5 y versículo 13, porque esto sí me gustaría leerlo. Mateo capítulo 5 y el versículo 13, dice ahí: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Cuál es la metáfora? ¿Cuál es la metáfora en Mateo 5? Que nosotros somos la sal de la tierra. No somos como, sino somos la sal de la tierra. Y si siguen más adelante dice que también somos la luz del mundo. Lo somos, ahí es una metáfora, ¿verdad? Porque somos. ¿Okay? Pienso que ahí está fácil de explicar. ¿Todos entienden bien toda la diferencia entre la metáfora y el símil? ¿Sí? Hermano Jorge, ¿facilito, hermano? ¿Sí? Ok. Bueno. ¿Qué pasó, hermano? Bueno, vamos a la alegoría. Ándale, ¿eso con qué se come? ¿Qué es una alegoría? ¿Cómo? ¿Alegar? ¿Y qué es alegar? Discutir, no es discutir. La alegoría también es otro tipo de lenguaje figurado. La definición, ¿verdad? Según Webster es un diccionario. Y Webster dice que la alegoría es una oración o es un discurso figurativo en el cual el tema principal es descrito por medio de otro tema. Es decir, estoy hablando de un tema, pero en realidad, ¿verdad? Ese tema no es el que estoy hablando, es un tema diferente. Pero obviamente se viene a entender, ¿verdad?, cuál es el tema del cual se está hablando. La alegoría, ¿verdad?, entonces es un tema que resembla sus propiedades y sus circunstancias en ese tema que se está refiriendo. Ahora, aquí lo que vamos a mirar que la alegoría viene a ser comparada a la metáfora, pero en el sentido de que es una metáfora que es continuada, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes son la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, pero luego le sigue agregando más y más y más y más y más. Ahí viene a convertirse entonces ahora sí en una alegoría, pero aquí ya se viene a hacer esa metáfora se eleva en la alegoría, porque ahora esas propiedades o detalles que encontramos en la metáfora se vienen a usar de una manera que vienen a crear una historia más completa y coherente. Pero encima es un grupo de metáforas, que esas metáforas se vienen a construir como una historia, que esa historia ya está más completa. Y ese tema que se está hablando, realmente el tema que se intenta es otro tema diferente. Ahorita vamos a mirar dos ejemplos, porque está un poquito más confusa. Todos se me quedaron un poquito con eso batallando. Vamos a mirar los ejemplos. También conocida como la metáfora continuada. Vamos a mirar, y aquí puse tres, ¿verdad? Puse unos del Antiguo y puse unos del Nuevo. La única que yo estoy consciente que sí nos dice que es una alegoría es la que encontramos en Gálatas capítulo 4, donde el apóstol Pablo dice esto es una alegoría, y nos dice, ¿verdad?, en qué sentido le está aplicando esa alegoría. Pero primero vamos a comenzar con Salmos capítulo 80. Salmos capítulo 80 y el versículo 8 al versículo 15. Dice ahí: hiciste venir una vid de Egipto. Ahí es una metáfora, ¿verdad? Porque ¿cuál es la vid de Egipto? Vamos a Éxodo. Y en Éxodo, ¿quién estaba en Egipto? El pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Lo hizo venir de Egipto. Esa es la vid. Sabemos, ¿verdad?, que aunque está hablando de un tema de una vid, sabemos que está haciendo referencia al pueblo de Israel. Y comienza: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. ¿Cuáles naciones? Todos los jebuseos, los jebuseos, todos los que estaban ahí, ¿verdad?, filisteos, amorreos, todos los que estaban ahí, los echaste. Y luego dice el versículo 9, limpiaste sitio delante de ellos, e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra, los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios, extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados, y la vendimian todos los que pasan por el camino? Yo pienso que van entendiendo aquí la alegoría, ¿verdad? Está hablando de un tema, una vid que está describiendo que fue sacada de Egipto, fue trasladada a una tierra, ahí comenzó a ensancharse, pero luego se pervirtió y viene entonces el castigo de parte de Dios, está siendo hollada. Es un tipo de metáfora construida en forma de una historia,
Pero ese tema, realmente el tema que está hablando es el pueblo de Israel. Si lo pueden entender, de una manera un poco más eficaz. Entonces ese propósito, no lo acabé de leer, pero ese propósito. Vamos ahora a la que encontramos en Gálatas capítulo 4, porque ahí sí nos dice de manera explícita que esa sí es una alegoría. Gálatas capítulo 4 y el versículo 21. Dice ahí: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. ¿De quién está hablando? ¿Cuáles son los hijos? Ismael. ¿Y quién era el otro? Isaac. Ismael e Isaac. Ok, bueno, dice, entonces tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual, ahí dice el versículo 24, es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud. Este es Agar. Aquí se me declara de una manera bien explícita, ¿verdad?, que esta es una alegoría. Pero ¿cuál era el tema que estaba hablando? Estaba hablando de Sara, estaba hablando de Agar. Estaba hablando de ellos que tuvieron 2 hijos. Sara tuvo a Isaac, Agar tuvo a Ismael. Y luego Pablo viene a decir, bueno, esto es una alegoría con el propósito, realmente el tema que estamos hablando, que hay 2 pactos. Un antiguo pacto y hay un nuevo pacto. Un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel y un pacto que Dios hace con todas las naciones. Y luego viene a hablar entonces todo eso de la persecución que hubo y lo viene a aplicar acá a la iglesia. Pero es una alegoría, ¿verdad?, en una historia que está aplicándolo a algo completamente diferente. ¿Sí lo entendemos ahí? ¿Sí? Bueno, entonces el último, ¿verdad?, se los dejo de tarea, lo pueden leer. Bueno, no es tarea, pero lo pueden leer en la casa de Eclesiastés. Ahí encontramos otro tipo de alegoría. Ahora viene una bien facilita. Esta yo pienso que de todos los que hemos visto, probablemente esta va a ser la que va a ser un poquito más complicada, ¿verdad? Por la razón de que tiene mucho parecido a las otras que hemos estado mirando. Pero si nos familiarizamos con las demás y no encaja en ninguna de las otras, pues van a saber que está hablando de una alegoría. Por eso aprendan bien las otras, ¿verdad? A veces el proceso de eliminación es la mejor manera de poder discernir entre lo uno y lo otro. El enigma. ¿Qué es un enigma? ¿Un misterio? No vayan a pensar del que era el enemigo de Batman, ¿verdad? Que estaba vestido de verde. Una adivinanza, ¿no? Una adivinanza. Ajá, Sansón. ¿Cómo? Sansón hizo un riddle, ya, the riddle. Una riddle es un enigma, ¿verdad? Una pregunta. Bueno, un enigma entonces es una analogía que viene a ser presentada en forma de pregunta o adivinanza. Algunas veces es breve y algunas veces es como la fábula. Encontramos 2 fábulas, una que era bien cortita y una fábula que era más larga. El enigma también vamos a encontrar, ¿verdad?, que hay una analogía que se viene a hacer en forma de pregunta o adivinanza. A veces suena bien cortita, a veces puede ser una más larga. Y aquí puse 2 ejemplos, ¿verdad? El primero de ellos, Ezequiel capítulo 17, del versículo 3 al 21, es una larga. ¿Y ahí qué está hablando? A ver, los que tomaron esta clase anteriormente, ese es uno de los ejemplos que miramos en esa ocasión. ¿De qué está hablando ahí? Ezequiel capítulo 17 y el versículo 3 al 21. Wesley, Juan, Lily. águilas y la vid. ¿Cómo? Dice parábola de las águilas y la vid. Ajá. Pero en las parábolas no, pero no es parábola. Bueno, ¿cómo? Es un enigma porque noten, acuérdense, en un enigma es una analogía presentada en forma de pregunta o adivinanza. Ahora, no siempre confíen en los subtítulos que tienen ahí arriba en la Reina Valera o en la Biblia, porque hay ocasiones que hay parábolas que se les llama parábolas que no son parábolas, y hay ocasiones, ¿verdad?, que por ejemplo, los primeros 7 diáconos, ¿verdad? No hay evidencia para decir que son los primeros 7 diáconos, aunque si lo hubieran sido, obviamente había apóstoles que podían ejercer el papel de ancianos. Sin embargo, no siempre, lo que les quiero decir es, no siempre pueden confiar en lo que lean ahí arriba en los subtítulos. Esos subtítulos son agregados, ¿verdad?, por aquellos que hicieron la traducción. Pero aquí lo que yo encuentro es un enigma. ¿Dónde está el enigma? Bueno, Dios envía a Ezequiel y el versículo 3 dice: y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro, arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a la tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes.
Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar. La plantó junto a las aguas abundantes y la puso como un sauce. Y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila, y sus raíces estaban abajo de ella. Así que hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Había también otra gran águila, de grandes alas y de muchas plumas. Y he aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces, y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por los surcos de su plantío. En un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada para que se hiciese ramas y diese fruto y para que fuese vid robusta. Ahí está el enigma, versículo 19. Diles, así ha dicho Jehová el Señor, ¿será prosperada? ¿No arrancará sus raíces y destruirá del fruto y se secará? Todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. He aquí, está plantada. ¿Será prosperada? No se secará del todo cuando el viento solano la toque, y en los surcos de su verdor se secará. Todo el resto que miramos antes del versículo, que fue el versículo 10, versículo 9, todo antes del versículo 9 era una historia para finalmente llegar a ese enigma, a esa pregunta. ¿Cuál es el propósito de esa pregunta? Bueno, primero que nada tenemos que entender dónde se está cumpliendo Ezequiel. ¿Dónde está escrito Ezequiel? Miren para allá. ¿Dónde? ¿Dónde lo encontramos Ezequiel? En la captivity. ¿Ah? En la captivity, ¿no? En la cautividad. ¿Cómo sabes que está en la cautividad? Lo dijo la vez pasada. Lo dije la vez pasada, pues se acordó de buena memoria. Ezequiel está cautivo. Él es de los cautivos, recuerden. Daniel también vivió en el tiempo de la cautividad, vivió dentro de esos 70 años. Bueno, ¿de qué se refiere Dios? ¿Quién está leyendo ahorita el libro de Jeremías en el plan de la Biblia? ¿Qué acaba de pasar ahorita? Creo que en el capítulo 31, ¿no? A ver, Abby, ¿qué está pasando? ¿Tú vas al corriente? ¿O ya se te borró? Ya me quedé desde el viernes. No, ok. Ahorita estamos en Jeremías. Los que están leyendo el plan, en Jeremías pasó esto. Llegó Nabucodonosor y tomó ya todo al rey, tomó todos los cautivos, tumbó el muro, destruyó el templo, destruyó las casas de los príncipes y se los llevó a todos cautivos para Babilonia. En la tierra solamente se quedaron los pobres, entre ellos se queda Jeremías. Gedalías queda encargado por parte de Nabucodonosor, pero luego vienen y lo matan. Y si les gustan las novelas, ahí está un show, ¿verdad?, para que lo miren todo completo. El punto es ¿verdad?, que estos luego le dicen a Jeremías, consulta a Dios, pregúntale qué vamos a hacer. Y Dios les dice, bueno, quédense ahí, van a ser prosperados, Dios los va a guardar, no tengan miedo de los babilonios, porque de los caldeos, ¿verdad?, porque Jehová ciertamente los va a cuidar, va a hacer que haya misericordia y que no les pase nada. Pero estos tercos, ¿verdad?, burros, como decíamos nosotros, tercos quieren irse para Judá, para Egipto, y ahí van para Egipto. Y Dios les dice, allá ustedes de lo que van huyendo, ahí está la ironía, de lo que van huyendo, allá en Egipto es lo que les va a pasar. ¿Quieren huir de la espada? La espada los va a alcanzar allá. ¿Quieren huir del hambre y del sufrimiento? Allá van a tener hambre y sufrimiento. Entonces Ezequiel tiene en mente eso. Ezequiel tiene en mente el remanente o el grupo que fue llevado en el cautiverio y está describiendo el que se quedó, ¿verdad? Pero el punto que está haciendo aquí, las dos águilas, ¿qué representan las dos águilas? Una es Babilonia, el imperio babilonio, la otra es el imperio egipcio. ¿Y para dónde quería siempre correr el pueblo de Israel? Había problemas, córrele para Egipto, córrele para Egipto. Entonces lo que está diciendo, van a prosperar. Si Dios le está diciendo que se vayan para Babilonia, que allá prosperen, que oren, que construyan casas, porque va a ser largo el cautiverio, van a durar 70 años, pero ellos todavía tercos buscando que el pueblo de Egipto venga y los defienda y pelee por ellos. Eso es lo que está hablando ahí. Por eso el enigma viene de ser, ¿va a ser prosperada? Lo pone en la forma, ¿verdad?, de esa vid, y lo viene a poner en la forma de cómo fue plantada, cómo Dios la estaba bendiciendo, pero la raíz quiere jalar por un lado, mientras que las ramas quieren jalar para otro, y dice, ¿va a prosperar esa vid? Es un enigma, ¿verdad? Es una manera en una historia, una analogía para presentar que solamente va a venir
destrucción porque no se están acatando al plan de Dios. Pero eso es una forma de un enigma. Por eso todas las preguntas que ustedes encuentran en el versículo 9, en el versículo 10, en el versículo 12, todas esas preguntas son parte del enigma. Lo demás solamente fue historia para llegar a ese enigma, al punto que Dios está tratando, o la analogía que Dios está tratando de hacer. Entonces no es una parábola, aquí es un enigma. ¿Okay? ¿Se entiende? ¿Está fácil esta? ¿Sí, Juan? No está tan fácil, pero sí se entiende. Sí, ok. Bueno, otra verdad que estaba más facilita, solamente la de Jueces, capítulo 14. ¿Cuál era el enigma ahí? Tenía que ver con el león que había matado Sansón, ¿verdad? Que lo había abierto y luego pasó al siguiente día y había un panal de miel ahí, y ese enigma va y se los dice a aquellos, y pues cuando ahí le hacen pues trampa, ¿verdad? Porque amenazan a aquella mujer, le sacan ahí la verdad a Sansón y pues todo lo que pasó, pero finalmente ese era un enigma. Y pienso que es más fácil identificar el enigma en este caso, ¿verdad? Como lo hace Sansón. En este caso es un poquito más difícil porque sí puede pensar uno, y aquí parece una parábola. No es una fábula porque no estaban hablando los árboles, ¿verdad? Ni estaban hablando las águilas, o sea, yo sé que no es una fábula, pero sí me hace pensar que pareciera una parábola, pero lo que me doy cuenta realmente que es un enigma. Con todas las preguntas que Dios hace es una analogía para presentar una verdad que Dios quería. Entonces sí es un poquito, ¿verdad?, difícil, por eso empecé con las fáciles. Estas son un poquito más complicadas, toma un poquito más de, como dijéramos, uso y práctica para poder nosotros pues entenderlas. La hipérbole, ¿qué es la hipérbole? ¿Eso es la exageración o no? La exageración. ¿Qué es una exageración? Como cuando yo me estoy muriendo de hambre. ¿Ya? ¿Te estás muriendo de hambre? No, eso puede ser literal. Eso puede ser literal. Pero si desayuné y me estoy muriendo de hambre a la hora del lunch. No, mira, te voy a decir una cosa. Vamos a comer Mira, lo que Juan te dijo, mira, lo que Juan te dijo es cierto. La hipérbole sería aquí, no puedo comer una vaca entera. Yo pienso que nadie de nosotros, por más hambre que tenga, se puede comer una vaca En un entera. día no, pero en un año sí. No, pero ya estamos hablando de tiempo, ya tampoco. Bueno, la hipérbole, ¿verdad? Dos palabras, compuesta también de dos palabras. La palabra uper, que está hablando arriba, ¿verdad? Por encima o algo más allá. Y la palabra balo o balén que ya habíamos mirado, tirar. Es tirar hacia arriba, exagerar, ¿verdad? Aventarle más allá de lo que es. Bueno, en ese sentido, ¿verdad?, el diccionario de la Real Academia la viene a definir como el aumento o disminución excesiva de aquello de lo que se está hablando. ¿Ok? Con eso en mente, entonces, yo pienso que esta va a ser bien facilita de interpretar. Números capítulo 13 y versículo 13. Ustedes miran ahí en Números capítulo 13 y el versículo 3, dice la escritura de la siguiente manera. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, a todos aquellos que eran príncipes de Israel. Creo que puse ahí el equivocado. Bueno, vamos al de Salmos. Salmos capítulo... 42.3. ¿Cómo? 42.3. 42.3. Sí, el de las lágrimas. ¿No es ese? ¿Cómo 42.3? ¿De números? No, estoy donde Salmo 42.3. Es el 33, números 13:33. ¿13.33? Sí. Ok. 13.33 entonces, a ver. Números 13.33. Sí. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, gracias Juan, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Es una exageración, ¿verdad? Obviamente sí estaban altos. Es como, imagínense ustedes que, ¿quién será el más chaparrito aquí de los varones? El hermano no levanta la mano y dice, pues yo, ¿verdad? Imagínense al hermano Castillo, no le voy a preguntar cuánto mide, hermano, ¿verdad? Pero imagínense al hermano Castillo que se para al lado de alguien que mide 6 pies y 6 pulgadas. Yao Ming. ¿Ah? Yao Ming, ¿verdad? 6 pies, 6 pulgadas. Bueno, pues el hermano va a mirar para arriba, ¿verdad? Pues obviamente algo así era lo que esos hombres estaban mirando. Pero ellos exageran, ¿verdad? Porque no, hombre, pues estaban altísimos. Nosotros al parecer de ellos parecíamos langostas y así les parecíamos a ellos. Eso es una hipérbole. En la hipérbole ellos están exagerando o aumentando de manera excesiva la estatura de estos hombres y disminuyendo de manera excesiva la estatura propia que ellos tenían, ¿verdad? Para expresar
Ahora sí, ¿qué tan masiva era la altura de estos hombres, ¿verdad? O qué tan altos eran ellos? Otro, ¿verdad?, ejemplo lo encontramos también en Salmos, capítulo 6, versículo 6 y el versículo 7, donde dice ahí, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de lágrimas mi lecho. Imagínense quién va a llorar tanto que la cama va a estar toda inundada y nadando en el agua, ¿verdad?, de tanto que está llorando. Pues una manera, ¿verdad?, exagerada de él representar qué tanto era su lloro, qué tanto era su sufrimiento, qué tanto estaba gimiendo. Pero ahí encontramos, ¿verdad?, de una manera bien, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Entonces ahí pueden mirar de una manera muy clara de una hipérbole. ¿Cómo? Así lo traían, hermano, le rompían el corazón al hermano, ¿verdad? Se está acordando. Hay que hablar con la hermana Diana, ¿verdad? Sufren mucho, yo creo. Bueno, Juan capítulo 21 y el versículo 25. O sea, queda tan enamorado el hermano, ¿verdad? Juan 21, 25 dice, y hay también, y aquí está otra, hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían todos los libros que se habrían de escribir. Amén. Obviamente es una hipérbole, es una manera exagerada diciendo que sí, hubo muchas cosas que hizo el Señor, pero la hipérbole está que si escribieran de una por una, no cabrían los libros aquí en el mundo de todo lo que él hizo. Entonces, una manera hipérbole para expresar qué tantas cosas el Señor Jesucristo había hecho estando aquí en la tierra. Ya la de Marcos no la voy a leer, ¿verdad?, porque ya quiero llegar a la metonimia. Ya nos pasamos de tiempo. ¿Le paramos aquí? Más tengo una pregunta. Cuando dice estoy triste hasta la muerte, ¿se podría ser un hipérbole? Ya, triste hasta la muerte. Ahora sí puede Pero no llegar puede a ser la literal también. Exagerado. Hay gente que ha muerto de tristeza también. Pues sí, pero, No, porque es lo que dijo. pero es porque dejan de comer y todo, ¿verdad? Pero aquí Jesucristo, ¿verdad?, no era que tenía un mes sin comer, ¿verdad? Cuando Él lo expresa en ese sentido, no lo expresa como alguien que, ¿verdad?, la tristeza lo ha consumido porque ya tiene un mes que no ha comido, no ha tomado nada. No, está hablando, ¿verdad?, en el sentido de que en esa noche, ¿verdad?, su tristeza, hasta qué grado estaba. Entonces ahí sí es una hipérbole, ¿verdad? Claro, ¿verdad?, puede ser literal, que una persona puede morir, pero ahí sí es una hipérbole, en ese caso. El contexto, recuerden, siempre el contexto me va a ayudar a poder discernir cuando lo es o no lo es. Aquí solamente eso es lo que vamos a hablar la semana que entra. ¿Verdad? Todas las metonimias que existen, metonimia de la causa, del efecto, del sujeto, del adjunto, y luego ya de ahí pues vamos a hablar la otra. Ahí les dejé la tarea. ¿Hasta la No. otra semana la tarea? ¿Cómo? La semana es hasta la otra semana. La tarea es hasta la semana que entra. ¿Cómo es la semana que entra? O sea, hoy no hay tarea hasta la otra semana. No, es una vez ahorita la tarea. Sí. Ahorita. Juan, lo vas a hacer doble tarea, Juan. ¿Saben? Bueno, por culpa de Juan. Por culpa de Juan. No se crean. No tienes que tomar la foto, ya la mandé al grupo. Estos tres les di 3 ejemplos, ¿verdad? Por esta manera quiero que lo hagan. Lean los versículos. Este es el mismo, nada más que les puse los diferentes porque te hablan todos de lo mismo. Analicen este texto, analicen esta parte, y lo primero que quiero que me digan qué tipo de lenguaje es ese. Van a decir, bueno, esta es una parábola, esta es una hipérbole, o este es un simil, o una metáfora. Bueno, ya me dicen lo primero. Segundo, ¿sobre qué está basada esa conclusión? ¿Cómo llegas tú a la conclusión de que este es un simil, una parábola o una metáfora? Lo mismo van a hacer con los tres, luego pasan al segundo. Lo leen, lo analizan, me van a decir qué tipo de lenguaje figurado es y cómo ustedes llegaron a esa conclusión. Aquí van a tener que ir a las notas, vayan y miren el video, acuérdense qué explicación dimos para ese tipo de lenguaje figurado, y eso es lo que van a usar, ustedes lo van a usar como argumento para poder presentar evidencia en por qué llegan a esa conclusión. Lo mismo con el último. Eso lo miramos todos, no te preocupes. Aquí no está ninguno de metonimia. No, pero el primero ¿hay que hacer los 3 versículos o Es no lo mismo. Oh, Dicen prácticamente lo mismo. no, eso no. Son los 3 Son paralelos. Sí, son paralelos. Textos paralelos. Dale, mira, Juan. Todo. Punto extra y mitad de tarea. Punto extra. No, tampoco. Otro punto. Pero miren, aquí ustedes se van a dar cuenta que todo esto que estamos aprendiendo, ahora ustedes leen la Biblia, y ya cuando alguien menciona un texto paralelo, ustedes saben de qué está hablando esa persona.
Si alguien menciona algo, vea la implicación. Si alguien menciona una inferencia, si alguien menciona algo deductivo o inductivo, son cosas que ahora ustedes ya tienen la base para entender todas estas cosas que antes de esta clase pues no las teníamos, obviamente. Ahí vamos a ir aprendiendo pues muchas más primeramente Dios. Entonces, ¿qué tal la tarea? La siguiente semana comenzamos con la metonimia. Mi propósito es la siguiente semana acabar con todo el resto de los tipos de lenguaje figurado que vamos a hablar. Que faltan muchos todavía, falta la poesía, no hemos entrado todavía a cantares. Ahí va, el hermano va a ser el mero mole del hermano, ¿verdad? Porque cantar de los cantares, ¿verdad? Hay uno ahí que me acuerdo yo. ¿Te acuerdas, Luis, de los dientes como ovejas trasquiladas? Los piropos de Salomón, ¿verdad? Está bien inspirado. ¿Cómo? Está bien inspirado. Está bien inspirado, sí.